especialmente en Lima, a cerca de 800.000 pacientes con diagnóstico de asma, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición. Dentro de la exposición vamos a hacer un paréntesis para explicarles lo que es espirometría para que ustedes puedan diagnosticar a un paciente asmático, ¿ya? O también ver si es una espirometría normal, un patrón obstructivo, restrictivo, eso de ahí. Entonces vamos a comenzar con la definición. Vamos a dar dos definiciones, una que es del libro de neumología que les di y otra que es la guía de Gina, que es la que manda en asma, por así decirlo, que cada año saca una nueva versión, pero es lo mismo casi de todos los años, cambian algunas cosas nada más. Entonces el asma va a ser un proceso crónico inflamatorio de las vías aéreas, ¿no? Que va a conllevar una inflamación crónica de estas, va a llevar una hiperrespuesta bronquial, va a conducir esto a muchos episodios recurrentes de sibilancias, paciente con disnea, opresión torácica y tos, especialmente por la noche y las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente asmático se exacerba más en la noche o en la mañana? ¿Saben por qué? ¿Tienen una idea? Tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos unos protectores que son los glucocorticoides que a esas horas generalmente están disminuidos. Al estar disminuidos en el torrente sanguíneo, entonces por eso los pacientes asmáticos se exacerban más. Esa es la razón, ¿ya? Y ojo, otra característica que tiene es que debe ser reversible, ¿no? Eso es, a diferencia del EPOC. El EPOC es una enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias, pero es irreversible a la prueba de broncodilatación. El asma debe ser reversible, siempre y cuando sea un asma que recién comienza. Cuando ya se hace muy tardío, no se diagnostica a tiempo, no lleva un adecuado control, puede generar ya una respuesta puede generar un cambio estructural en el cual ya no va a ser reversible el asma y puede generar lo que son los síndromes de superposición, ¿no? Asma EPOC, asma bronquiectasias, asma del sueño. ¿Qué quiere decir estos síndromes de superposición? Quiere decir que principalmente el asma no ha sido bien controlado, remodelan y evolucionan un EPOC. Y si remodelan haciendo con mayor recambio en los bronquios, va a generar unas bronquiectasias. Entonces, primero es asma, luego es EPOC, luego es bronquiectasias. Nunca es EPOC, luego asma o bronquiectasias, luego asma, ¿ya? Así son los síndromes de superposición, que comparten características similares de cada enfermedad, ¿ya? Entonces, esa es la primera definición. Algo que tengo que acotar es que la disnea es un síntoma muy grave en sí. Es difícil que un paciente respire adecuadamente cuando está con asma. Por ejemplo, ¿ustedes se han imaginado cómo un paciente asmático respira? A ver, para los voluntarios, traten de tomar aire. Una vez que tomen aire, ese aire conténganlo y traten de respirar normalmente, así. Tomen aire, respiren otra vez sin botarlo. Entonces el paciente ingresa aire pero no sale, entonces su volumen tidal se reduce y el paciente está con una gran sensación de disnea. Es un síntoma incapacitante, es de los peores que puede existir. ¿Qué dice la guía Gina de 2018? El asma va a ser una enfermedad heterógena que generalmente se caracteriza por inflamación crónica de las vías aéreas, ¿no? Se va a definir como manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios como las sibilancias, la dificultad respiratoria, la opresión torácica y la tos, que van a variar a lo largo del tiempo y en su intensidad, y que junto con una limitación variable del flujo aéreo, ¿no? Esta definición es del 2014 en español y la última actual, que es en inglés, dice lo mismo, ¿no? Por eso les he puesto que es lo mismo la guía 2018 que la 2014. Dentro de su epidemiología se estima que existen unos 300 millones de sujetos asmáticos en el mundo. Más frecuentemente es en los niños. En los niños a los 20 años, a partir de los 40 años es más predominante en las mujeres. La causa se desconoce aún, ¿no? Su mortalidad de todas maneras es baja y se estima alrededor de 250.000 muertes anuales en todo el mundo. Estas son las estadísticas de asma a nivel de Latinoamérica. En Lima es lo que está a la cabeza, ¿no? Después del El Salvador me parece 27%, Lima con 26%. Como les decía, Lima tiene alrededor de 800.000 pacientes asmáticos, ¿no? ¿Por qué? Por el clima húmedo que tiene la ciudad limeña. Como punto número 3 vamos a ver lo que son los factores predisponentes del paciente asmático. Tenemos del individuo, que es la predisposición genética. Se ha estudiado mucho si el asma tiene predisposición genética y se ha hallado que los culpables son alteraciones en el cromosoma 5, 6, 11, 2 y 13. Estas alteraciones en los cromosomas pudieran llevar a un grado de predisposición genética para que el paciente desarrolle asma. La obesidad. Las razones de esa asociación no están del todo claras, ¿no? Y se ha especulado con la posibilidad de que exista mayor incremento de citocinas proinflamatorias.
El asma es cuando el bronquio está inflamado, producto de múltiples citocinas inflamatorias. Entonces, por eso se postula que como los obesos tienen mayor citocinas proinflamatorias, podrían desarrollar una predisposición para que el paciente sea asmático. El sexo, como ya dijimos, más frecuentemente los varones son en la infancia. Cuando ya son más adultos, las mujeres son las que tienen la mayor predisposición. Factores medioambientales, ¿no? La exposición del humo de tabaco, se ha estudiado como un factor de riesgo, como las madres fumadoras, para que el paciente tenga asmático. Un niño que está en un ambiente de fumadores tiene predisposición a desarrollar asma. El factor de riesgo postnatal se refiere más que todo a los prematuros, ¿no? Los prematuros que tienen membrana hielina, hacen un síndrome de dificultad respiratoria, al futuro pueden desarrollar asma. También se ha escrito que las madres que han cumplido los 6 meses de lactancia materna exclusiva, como que generan que en el niño tenga un factor protector. Y los que no hacen lactancia materna exclusiva es como un factor de riesgo. La atopía aún no está claramente definida, ¿ya? Pero sí hay una relación. La polución ambiental, las infecciones. Las infecciones, más que todo en los niñitos, cuando hay una bronquiolitis por virus incital respiratorio, predispone a que más adelante desarrollen asma. Y lo que es salud ocupacional, los pacientes trabajadores en mina, los pacientes que trabajan con madera, los pacientes que trabajan soldando, están predispuestos también a desarrollar un asma. Dentro de su fisiopatología, bueno, a grandes rasgos, hay varias células que interfieren para la liberación de mediadores. Tenemos lo que son los mastocitos, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T y células epiteliales. Todas estas células van a liberar mediadores inflamatorios que van a actuar a nivel bronquial. Van a provocar broncoconstricción, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a generar edema, va a haber una hipersecreción mucosa y va a generar que haya una quimiotaxis, una infiltración celular del predominio neutrofílico, ¿no? Miren en este esquemita. Este esquema nos menciona todos los mecanismos y las células que están implicadas en la patología del asma. Desde que el antígeno entra, es capturado por las células dendríticas. Estas células dendríticas van a presentar a lo que son los linfocitos B, los basófilos, mastocitos, eosinófilos, linfocitos TH2, para que ellos, con todas esas sustancias inflamatorias, llámese interleucina 3, 4, 5, 9, histamina, todo eso genere un grado de hiperrespuesta a nivel bronquial. Este grado de hiperrespuesta, ¿qué va a provocar a nivel bronquial? Va a provocar unos cambios estructurales, ¿no? Va a haber engrosamiento de la membrana basal, va a haber hiperplasia de las glándulas submucosas, va a haber descamación del epitelio, va a haber un tapón mucoso, va a generar todo esto acá una parte de un edema submucoso, ¿no? Con infiltrados eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y varias células inflamatorias. Y va a generar una hipertrofia del músculo liso, ¿no? Y también puede generar vasodilatación. Estos son los cambios estructurales a nivel del asma. Entonces acá tenemos la paz y acá tenemos la guerra, ¿no? Este es un epitelio bronquial, donde miren cómo se destruyen los cilios, ¿no? El epitelio es una inflamación crónica de la vía respiratoria, muy probablemente una bronquitasia que se está generando a este momento. Dentro del diagnóstico, ¿cómo nosotros diagnosticamos asma? Generalmente el paciente, como dice la definición, ¿no? Un paciente que te dice que está con opresión torácica, la disnea, ¿no? Puede ser una disnea moderada, severa, leve, sibilancias y tos. Son síntomas inespecíficos, ¿no? Cualquier otra enfermedad nos podría confundir con asma, pero tenemos que orientarnos a esos 4 síntomas principalmente, ¿ya? Una tos seca o tos productiva también podría ser. Y nota, ustedes siempre tienen que preguntar por los antecedentes familiares, porque ya hemos visto que es una predisposición genética también, ¿no? Papá, mamá con asma, muy probablemente el niño también tenga asma. ¿Qué tienen que hacer? Sacarle el IPA, es un índice predictivo de asma, que eso lo van a ver en pediatría, pero generalmente son pacientes con IgG elevada, pacientes atópicos con rinitis, que la mamá y el papá han tenido asma y los niños muy probablemente tienen factores de riesgo para desarrollar asma. Esos son los antecedentes familiares. En los antecedentes personales puedes preguntarle dónde trabaja, qué hace en el día, si trabaja con madera, si trabaja en mina, preguntarle todas esas cosas para más o menos orientarnos si él está expuesto a algún alergeno, ¿no? que desencadene que el paciente tenga sibilancias. El asma, muchachos, como han visto los que han rotado conmigo, es para el tratamiento y para lo que es el diagnóstico. Hay diferentes fenotipos que hay en los niños y en los adultos y pueden ser de características similares. Tratar un asma es un arte porque el asma a pacientes le puede ir muy bien con broncodilatadores de acción corta, le pueden ir muy bien con
con esteroides, le puede ir muy bien con anticolinérgicos. A uno le puede ir bien y a otros le puede ir mal. ¿De qué depende? De los diversos fenotipos que tenemos de asma. Por ejemplo, en los adultos tenemos lo que es el asma ocupacional, el asma no alérgico, el asma eosinofílico, el asma alérgico, neutrofílico y así. Para diagnosticar cada asma se necesita pruebas especiales de función pulmonar, de biopsias pulmonares, que en Perú no tenemos, ¿no? Solamente nos guiamos de lo que es la espirometría, lo único que tenemos a la mano, lo que es el estetoscopio para escultar y su historia clínica más que todo, ¿no? Pero hay más cosas todavía para asma, ¿ya? Pero son ya cosas más minuciosas, ya, ¿no? Que ya más adelante lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué exámenes complementarios ustedes le van a pedir a un paciente que sospechan de asma? Como estudio gold estándar, la espirometría. Con la espirometría yo voy a identificar si mi paciente es o no es asmático. La flujometría sí se utilizaba, pero antes, ¿no? Ahora se utiliza más la espirometría. Exámenes de esputo. ¿Qué van a buscar en el esputo? ¿Qué van a pedir? Eosinófilos en esputo para ver si es alérgico. Hemograma buscando eosinofilia. Generalmente son pacientes que están con la IgG elevada. Pruebas cutáneas, el llamado, también conocido como prick test, ¿no? El prick test es como lo hacen generalmente los alergólogos. Si tú eres alérgico, quieres ver a qué eres alérgico exactamente, te hacen un estudio donde te ponen con unas agujitas, te ponen varios antígenos. Puede ser los ácaros, el pelo del caballo, del gato, y ven si es que hace roncha. Si es que hace roncha quiere decir que si eres alérgico a eso, ¿no? Y pueden ser las pruebas cutáneas. Ahí hay un candidato. Y hay que ver lo que es la gasometría. La gasometría, ¿por qué gasometría? Para ver si es que un paciente ingresa con un asma severo, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre les pregunto yo. ¿Cuál es la alteración más? ¿Qué es lo que esperan encontrar en un paciente asmático en la radiografía de tórax? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué hay acá? Pregunta de examen. Esa pregunta se repite todos los años. Es una radiografía normal, ¿no? Una radiografía posterior anterior. A ver cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está expirada, no está rotada. Es una radiografía normal. Entonces el paciente que llega con tos, con sibilancias, con sospecha de asma, le tomamos una radiografía, muy probablemente salga normal. Cuando el asma no se controla bien, ya recién vienen las alteraciones. ¿Qué vemos acá? Los semidiafragmas están ligeramente aplanados. Hay signos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los signos de atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax? Ya, mayor hiperradiolucidez en los campos pulmonares, ligero aplanamiento de diafragmas, los espacios intercostales están aumentados, ¿no? Hay horizontalización de las costillas. Esos son los signos de atrapamiento aéreo en un paciente asmático. No confundan con los signos de atrapamiento en un paciente con EPOC. En un paciente con EPOC generalmente el corazón está en gota, o sea, y los semidiafragmas sí están más aplanados y hay un tórax en tonel en la radiografía lateral, ¿no? Se podría decir que estos son los signos de atrapamiento aéreo leves comparados con el EPOC. ¿Ya? Y aparte, ¿se han ganado de algo más? ¿Qué hay acá en la radiografía de tórax? Diagnóstico. No todo es, no, en la radiografía de tórax por si acaso no todo es pulmón, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene la paciente? Hay un signo que es bien difícil para ustedes, incluso para mí, que me he dado cuenta el primer momento que lo vi. Ya se los paso, pero el otro sí se ve, ¿eh? Y el signo que ya ni yo le he visto al comienzo es este de acá. El borde cardíaco se nota bastante, se nota bien. Hay una hiperradiolucidez. Este es un neumomediastino. Neumomediastino que sube. Y acá hay un enfisema subcutáneo, miren. ¿Ya? Entonces, tejido celular subcutáneo, ven acá. Comparen este lado de acá con el de acá. Clavícula, aire. Clavícula, tejido celular subcutáneo. Es un enfisema subcutáneo, ¿ya? Un neumomediastino. Una complicación del asma también por eso. Clasificación. Ustedes tienen que clasificar a su asma, ¿ya? Las clasificaciones, bueno, esta clasificación de intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave, supuestamente dice que ya no se utiliza, pero sí se utiliza en la práctica clínica. Está la otra clasificación que es el asma controlado, parcialmente controlado y no controlado. Vamos a mencionar las dos porque las dos son importantes y también les vienen sus exámenes. Aquí llamamos un paciente con asma intermitente. Va a ser aquel paciente que tenga síntomas menos de una vez por semana, y háblese tos, flema, cansancio, eso de ahí. Síntomas nocturnos menos de una vez al mes. Tiene que tener agudizaciones leves y le pueden hacer su espirometría donde su PEF1 siempre va a estar mayor al 80%. ¿Ya? Después les voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Y la variabilidad, que es el PEF. ¿Qué es el PEF?
Es el flujo expiratorio pico, ¿no? Eso se mide con la flujometría. Entonces tú al paciente, si tiene un flujómetro, haces que todos los días tu paciente se mida. Van a soplar, te va a dar un valor. Esos valores tienen que estar constantes todos los días para que tu paciente se controle bien. Pero ¿qué pasa si un valor está bien un día, al otro día está bajo? Entonces hay una variabilidad mayor del 20%, quiere decir que no se está controlando bien. Ya les voy a explicar cómo es eso. O si tienen espirometría, pueden hacer el BEF1 y medirlo también todos los días. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Por ejemplo, el BEF1 va a estar en 80, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos un paciente hoy día 80% de BEF1. Mañana está en 85, pasado está en 90, está en 10% todavía. Al otro día está en 60, 55, hay un cambio de más del 20%. Entonces ese paciente no está yendo bien. Eso quiere decir la variabilidad. Un persistente leve va a ser síntomas más de una vez a la semana, pero menos de una vez al mes. Síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. Va a haber agudizaciones más frecuentes que le van a quitar el sueño. El BEF todavía va a estar encima de 80%, pero la variabilidad va a estar entre 20 y 30%. Un persistente moderado, sus síntomas van a ser más diarios, sus síntomas nocturnos van a ser más de una vez a la semana, va a haber más agudizaciones en el sueño, cuando duerme. Aquí ya va a usar más lo que es los medicamentos de rescate o los beta 2. El BEF ya va a cambiar, mire, va a estar en un 60-80% y la variabilidad va a ser más del 30%. En lo que son persistentes graves, ya los pacientes tienen síntomas diarios, tanto en el día como en la noche. El BEF va a estar menos del 60% y la variabilidad va a estar más del 30%. Esto de acá tienen que aprender solo de memoria, pero que son preguntas de exámenes en la residencia de salud, de todo. Aún les siguen preguntando. Y lo que Gina nos recomienda es que el asma debería ser más simple de clasificarlo. Un asma controlado, parcialmente controlado y no controlado. Tiene características similares, la verdad. Por ejemplo, aquí llamamos un paciente que está controlado, que generalmente tiene síntomas diurnos, pero menos de 2 veces a la semana. No hay limitación para la actividad física, no hay síntomas nocturnos, puede usar su medicamento de rescate, pero menos de 2 veces a la semana, y generalmente tiene una espirometría normal y no hay agudizaciones. Para el paciente que es asma parcialmente controlada, ya tendrá síntomas diurnos más de 2 veces por semana, tendrá algunos síntomas nocturnos al despertarse, va a usar más de 2 veces a la semana su broncodilatador, ya su espirometría va a ser menos del 80% y va a haber por lo menos una agudización en un año. ¿Y qué decimos un asma no controlado? Que ya va a tener 3 o más características del parcialmente no controlado, ¿no? Más que todo eso. Esto de acá es un algoritmo diagnóstico muy bueno, ya que lo vamos a decir después. Vamos a hacer un paréntesis para ver cómo ustedes van a interpretar un asma, una espirometría. Cómo ustedes van a diagnosticar asma en la consulta diaria. Primero ustedes, ya les dije, ¿qué es lo primero que ven en una espirometría? Son 3 cosas. Van a ver lo que es la relación, van a ver lo que es el BEF1 y van a ver lo que es la capacidad, ¿no? Esas 3 cosas. ¿Qué van a ver primero? La relación. Si tu paciente viene con un BEF1 sobre la capacidad vital forzada menor de 70%, es un patrón sí o sí obstructivo. Es facilito, ¿no? Es obstrucción, hay que ver si es asmático. Pero antes de esto vamos acá, ahí mejor. La relación menor del 70% sí o sí es obstructivo. Entonces, si su relación es menor de 70, ¿qué van a ver? ¿Van a ver la capacidad? No, sino van a ver el BEF1 de ahí. Si su BEF1 solamente va a medir lo que es la gravedad. Entre 70 y 100 obstructivo leve, 60 a 69 obstructivo moderado y así, hasta ser un obstructivo muy grave. ¿Ya? Ese es uno. Esto de acá no tiene mucho que ver con lo que les dije anterior, ¿no? Sino que depende de la literatura, pero pueden ponerle obstrucción leve a partir de menos de 80, ¿ya? Lo que decía anteriormente, ¿ya? Entonces, relación menor de 70, sí o sí obstructivo y van a ver solamente la gravedad con el BEF1, ¿ya? Esa es una parte. La segunda parte, ¿qué pasa si su relación es mayor del 70%? ¿Qué van a ver? ¿Van a ver el BEF1? No, sí o no. Van a ver la capacidad vital forzada. Su relación es más del 70%, van a ver la capacidad. Si su capacidad vital forzada es más del 80%, es una espirometría normal. Y si su capacidad sale menor de 80%, es una espirometría sugerente de un patrón restrictivo, ¿no? Entonces así se ve, ¿ya? Menor de 70 y mayor de 70. Menor de 70 obstructivo, ven BEF1. Mayor de 70, ven capacidad. Si su capacidad es mayor de 80, normal, y menor de 80, sugerente restricción. Vamos a hacer unos ejemplos acá. Por ejemplo, miren, esta es una espirometría. Acá está la relación, el señor ha hecho un 77%, está encima de 70, ¿no? ¿Qué van a ver? Van a ver la capacidad. Su capacidad está en 5.49, ha hecho un 100% de lo que debería ser, o sea, mayor de 80. Esta es una espirometría normal, ¿no? También, ¿no? Normal. Muy bien. Vamos a ver acá.
Relación 47.5, menor de 70. ¿Qué van a ver? Es obstructivo y van a ver el BF1. Su BF1 está en un 36%. Es una obstrucción grave, ¿no? Es un patrón obstructivo, es un patrón obstructivo, ¿ya? Es el diagnóstico, una obstrucción grave. Número 2. Su relación, ¿cuánto está? 82%. ¿Qué van a ver? Capacidad. ¿Cuánto está su capacidad? 64, menos de 80. Sugerente de restricción, ¿no? Es un ejemplo de patrón sugerente de restricción. Ahora ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros asma? No todo asmático va a ser un patrón obstructivo. Puede ser pacientes que tengan una relación mayor de 70, pero que cuando ustedes le hacen la prueba post-broncodilatadora, su BF1 va a aumentar un 12% y tiene que aumentar 200 mililitros. Ese es para hacer el diagnóstico de asma también, que lo vamos a ver en la primera diapositiva que les pasé. Entonces, por ejemplo, miren, su relación del señor es 65%, ¿no? Es un patrón obstructivo, ¿no? Van a ver el BF1 y él está haciendo un 79% de lo que debería hacer, una obstrucción leve moderada. Cuando le aplican el inhalador al señor, miren, de 2 litros sube a 2.55 litros, o sea, ha cambiado 550 mililitros, ha hecho un porcentaje de 27%. ¿Cumple criterio para paciente asmático? Sí, porque ha aumentado más de 200 mililitros y ha aumentado más del 12% en la prueba post-broncodilatadora, ¿no? Es un paciente con probable asma, ¿ya? Ahora ven acá. Mire, la relación está en 58, ¿no? Ya, es un patrón obstructivo. Van a ver lo que es el BF1. Está en 62.2, obstrucción moderada grave. ¿Ya? Le aplican la prueba post-broncodilatadora. ¿Y cuánto sube? Mira, de 1.43 sube a 1.54. Ha subido 0.11, o sea, 110 mililitros. No llega a 200. Y el cambio es 7%. Entonces, ¿ese sería un paciente asmático? ¿O hay que investigar más? Hay que investigar más. Si tu paciente no... Mira, por ejemplo, este predicho debe ser lo que el paciente debe hacer. Por ejemplo, él ha hecho la relación solamente un 58% de 80. Ha hecho 1.43 de 2.30 y ha hecho 2.48 de 2.90. Cuando le aplican el post-broncodilatador, miren, a pesar que le han aplicado el broncodilatador, no llega a valores normales. De 90 sigue en 59 y de 30 sigue en 54. Entonces es un paciente que puede tener EPOC también, ¿no? Sería investigar más. Ya. Y acá también dense cuenta que en la prueba post-broncodilatadora de 58 ha subido a 59, sigue menos de 70. ¿Cómo diagnostican un EPOC ustedes, que es el diagnóstico diferencial de asma? Que el índice va a seguir menor a 70 a pesar que le han hecho la prueba post-broncodilatadora, ¿no? Porque el EPOC es irreversible, ¿no? Ya. Entonces, eso de ahí es lo básico que ustedes tienen que aprender de espirometría, porque hay más cosas, pero son otras, ¿no? ¿Ya? ¿Entendieron más o menos la espirometría? Entonces vamos a regresar a lo que es el algoritmo, ¿no? Entonces ya tenemos acá la espirometría. Si es un patrón obstructivo, la relación menor a 0,70, bien. Y hay una buena respuesta broncodilatadora con BF1 mayor al 12%, 200 mililitros, entonces quiere decir que es un paciente asmático. ¿Qué pasa si la respuesta no es la adecuada, ¿no? La prueba broncodilatadora es negativa, pero tú sospechas que es un paciente asmático? Hay un examen que le podíamos realizar, que es el FENO, que es el óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Nosotros, tanto en la vía aérea superior como en la inferior, las células epiteliales producen óxido nítrico, más o menos algo de 10 a 20 partículas por billón producimos normalmente. Tú le vas a hacer a tu paciente una prueba que va a soplar y esa máquina te va a detectar la fracción de eyección, la fracción del óxido nítrico. Entonces, si tu óxido nítrico es mayor de 30 partículas por billón, es un asma. ¿Sí entendieron? ¿No? O sea, nosotros producimos normalmente lo que es el óxido nítrico y normalmente producimos 10 a 20 como máximo. Pero si las células están inflamadas, van a producir mucho más el óxido nítrico. Entonces, al estar inflamadas, ese valor va a aumentar a más de 30. Si tu paciente no concluye que es asmático, le haces esta prueba y sale más de 30, es un paciente asmático. Si es menor de 30 y sigue sospechando, le puedes hacer pruebas terapéuticas. ¿Qué significa? Si el paciente está con disnea, con sibilancias, con tos y no te cuadra bien la espirometría, este examen tampoco no sale bien, le haces una prueba terapéutica. ¿Qué le indicas? Broncodilatadores, le indicas corticoides y lo esperas, lo controlas en 15 días, un mes. Si el paciente regresa y dice que doctor me curó o estuve bien, eso fue un asma, ¿no? Y si no, busca otras causas.
¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa si la relación es mayor de 70? Acá bonito, ¿no? Porque es más fácil. Pero si es menor de 70, como que te descuadra, quieres buscar otras cosas, no sospeches tanto en asma. Si la prueba bronquiolatoria es negativa, igual, puedes hacer dos cosas: hacerle otra vez el óxido nítrico, hacerle una prueba terapéutica también, o también hacerle, darle un flujómetro y que el paciente se mida todos los días para ver su variabilidad. Lo que dije al comienzo, si su variabilidad es mayor de 20%, es un paciente asmático también, ¿no? Un cuadro interesante de Álvarez. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un paciente asmático? Todo lo que silba no es asma, ¿no? Puede ser un montón de cosas. Ya les he preguntado varias veces. Puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser EPOC, puede ser bronquiectasias, puede ser cuerpos extraños, pueden ser varias cosas, tromboembolismo, neumonías. Entonces ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial con cada una de esas enfermedades, haciendo una buena historia clínica, un buen examen, haciendo pruebas de función pulmonar para ver si es realmente asma o es otra cosa, ¿no? Bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento del paciente asmático? Tenemos que hacer varias cosas, varias etapas del manejo general. Tenemos que educar al paciente. ¿Qué significa educar al paciente? Algo que a veces en la consulta por el tiempo no se puede, pero lo ideal es que tu paciente viene, le indicas inhaladores, pero tú tienes que educarlo cómo los va a utilizar. Porque no es lo mismo que tú digas, ya paciente, 2 puffs cada 4 horas, 3 días, 2 puffs cada 6 horas, 5 días, 2 puffs cada 8 horas, 7 días. Va a llegar a su casa y no va a entender nada y no lo va a hacer bien. Tienes que enseñar desde cómo lo agita el medicamento, cómo le pone en la boca, cómo lo va a inhalar, cuántas veces va a respirar y todo eso. Sino que en la consulta a veces no se puede hacer eso por falta de tiempo, en lo que es en el hospital, ¿no? Siempre tienes que medir la función pulmonar con tu espirometría, evitar los factores desencadenantes, ¿no? ¿Qué pasa con esos pacientes que la mamá le escucha que silba, le ponen su Vivaporú siempre, ¿no? Le ponen Vivaporú, peor. Tienen perrito, gatito, se va al colegio, hay basura y todo eso son desencadenantes. Evitar los factores que desencadenan, ¿no? Hacer un plan de medicación para tu asma de control, o sea, hacer un plan para cómo vas a controlar tu asma. Tienes que hacer un plan para tu manejo de crisis cuando ese paciente venga en crisis y tienes que hacer un seguimiento periódico de tu paciente. ¿Cuáles son los medicamentos que vas a utilizar en el asma? Van a ser de dos tipos: los medicamentos aliviadores y los medicamentos de control o preventivos. ¿Cuáles son los medicamentos aliviadores? Son los beta-agonistas adrenérgicos de acción corta, llámese salbutamol, fenoterol, ¿ya? Los anticolinérgicos de acción corta son lo que es el bromuro hipatrópico, lo que tenemos acá, ¿no? De acción corta. Los dos van a causar broncodilatación. Las teofilinas de acción corta, que casi yo particularmente no utilizo mucho, pero otra cosa que tienen que tener en cuenta para el tratamiento de asma es que ustedes tienen que tratar con lo que tengan. Si en su hospital no tienen lo ideal, traten con lo que tengan. Por ejemplo, en las Mercedes, lo ideal sería nebulizar las crisis con salbutamol, pero hay fenoterol. Hay que utilizar fenoterol. No tengo budesonida para comenzar un tratamiento, tengo salmeterol fluticasona, que debería ser el otro. Si no va bien con budesonida, utilizar recién salmeterol fluticasona, pero es lo que tengo. En el seguro, ¿qué tienen en el seguro? Tiene más que todo teofilina, creo que tienen en el seguro. Les dan teofilina porque es lo que tienen. Entonces ustedes tienen que ver también lo que tengan en sus hospitales. Continuando, las teofilinas de acción corta son medicamentos broncodilatores que el mecanismo de acción no está del todo claro. Y también podemos utilizar lo que son los glucocorticoides sistémicos, llámese prednisona, dexametasona y hidrocortisona. Esos son los medicamentos de rescate. Los medicamentos de control o preventivos, más que todo, van a ser los corticoides inhalados. Los cromonas, como el cromoglicato, los leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos, la teofilina de acción larga, los anticolinérgicos de acción larga, como el tiotropio, son medicamentos que van a durar más a nivel sanguíneo. El omalizumab, ¿qué es el omalizumab? Es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Contra IgE, ¿no? Para los pacientes más que todo alérgicos, que tienen IgE elevadas. Los agonistas beta-2 de acción larga, llámese indacaterol, por ejemplo, y también se puede utilizar lo que son los glucocorticoides sistémicos, ¿no? Pacientes que no van bien y hay que darle vía oral nomás, caballero, pues. Entonces, estos son los medicamentos para el control del asma. ¿Qué nos dice la guía que manda en TV a nivel mundial supuestamente, el GINA? Este cuadrito está en español, pero le he modificado en la parte de inglés, que es la actualización nada más, ¿ya? Entonces, a tu paciente tienes que evaluarlo. Tienes que hacerle un control de síntomas y sus factores, tienes que usarle la adecuada técnica de inhalación y tienes que evaluarlo constantemente, ¿no?
tienes que ajustar su tratamiento, ¿no? Si tu paciente dice que no va bien con tal medicamento que le has dado, tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Y tienes que examinar su respuesta, o sea, el paciente va bien, va mal, va bien su función pulmonar, empeora la espirometría, tienes que seguir evaluándolo constantemente. Estos son los famosos steps, ¿no? Los pasos. Paso 1, 2, 3 y 4 del control de asma. ¿Qué nos dice la guía? Nos dice que para el paso 1, bueno, asma leve, paso 1 y paso 2. Tienes que tener a la mano lo que son los ABA, los betagonistas de acción corta. En el paso 1 puedes considerar lo que es corticoides inhalados si tu paciente no responde bien a la primera, que es los ABA. Aquí en la guía, en los libros de asma y en las guías, siempre te dicen comienza con SABA, o sea con beta 2 de acción corta. Pero generalmente un paciente nunca va a responder bien con SABA nada más, siempre va a regresar. Por eso yo siempre doy un corticoide inhalado siempre a todo paciente con sospecha de asma o que tenga asma. Entonces el paso 1 sí o sí beta 2 y puedes considerar lo que es los corticoides inhalados. También, este cuadro también tienen que aprender solo, pero que también son preguntas de examen. Paso número 2, sí o sí utiliza dosis bajas de corticoides inhalados. Puede ser un asma leve o un asma ya persistente, ¿no? Un asma no controlado. Puedes utilizar dosis bajas de corticoides inhalados y también como terapia, como otra terapia puedes utilizar lo que son los antileucotrienos, ¿no? Como el Montelukast, también te dicen. En el paso 3 sigues utilizando lo que son las dosis bajas de corticoides inhalados y también te dicen que asocies con un LABA, que es un beta-agonista de acción larga. Puede ser salmeterol-fluticasona, que es el ejemplo más claro, ¿no? Para el paso 3, para un asma que no se controla adecuadamente. Como medida alternativa, puedes utilizar lo que son, aparte de los corticoides inhalados, los LABA, puedes utilizar también los antileucotrienos. Para el paso 4, ya las dosis bajas de corticoides inhalados ya son dosis altas. Por ejemplo, budesonida, la dosis baja es de 200, la dosis media es de 400 y la dosis alta es a partir de 800. Prácticamente el paso 3, paso 4 y paso 5 te dicen dosis baja, moderada y altas dosis de corticoides. A partir del paso 4 y paso 5 tienes que utilizar ya, puedes utilizar beta-agonistas de acción ultra larga como es el indacaterol, puedes usar lo que es el glicopirronio, que es el anticolinérgico de acción larga, y también puedes usar ya lo que es la terapia inmunomoduladora como los anti-IgE, ¿no? O anti-interleucina 5. Entonces más que todo son lo que son los pasitos de asma. Y el siguiente tema es la crisis asmática. Lo que le hemos dicho es para un asma controlado. ¿Qué haces si tu paciente ya llega a la emergencia? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ver si es un asma leve, moderado, severo o casi fatal. Si es un casi fatal, pues tiene que ir a la UCI sí o sí, a estar intubado. Entonces, ¿cómo definimos una crisis asmática? Una crisis asmática va a ser un periodo de la enfermedad, del asma, en que los síntomas o las alteraciones funcionales o biológicas empeoran de forma manifiesta en cualquier plazo de tiempo, en horas o días. O sea, quiere decir que el paciente que ya está con diagnóstico de asma va a ingresar por una crisis. Y a esa crisis tú tienes que ver qué vas a hacer. Lo mandas a su casa, lo hospitalizas o lo mandas a la UCI. Porque todo asma es un factor de riesgo para que el paciente quede intubado, ¿no? Llegue a UCI. Otra definición lo define como episodios en los que aumenta el modo progresivo la disnea, la tos, las sibilancias, la presión torácica. Puede haber combinación de los síntomas y que se va a reducir de una disminución de la función pulmonar. Es como otra definición. Bueno, la fisiopatología es similar a lo que hemos dicho antes, ¿no? Va a haber diversos mediadores inflamatorios que van a provocar una broncoconstricción. Va a haber edema, broncoconstricción, hiperactividad bronquial, con el cual el paciente va a ocasionar que el oxígeno disminuya a nivel sanguíneo. ¿Cómo ustedes van a clasificar a su asma? Si es leve, moderado o grave. Hay varios parámetros, ¿no? Desde la disnea, desde la forma como habla, su estado de conciencia, su frecuencia respiratoria, si tiene sibilancias, su frecuencia cardíaca cómo está, su función pulmonar cómo está. Entonces, un paciente generalmente que tiene un asma leve, generalmente va a ser un paciente que te va a decir sus síntomas, ¿no? Va a decir, estoy con tos, flema. Pero un paciente que ya está con un estado asmático grave, no va a poder ni hablar, va a estar cianótico. Le tomas un análisis de gases arteriales, su presión de oxígeno va a estar menos de 60. Puede haber acidosis respiratoria. Cuando ustedes le toman a un paciente un análisis de gases arteriales, ¿qué esperan encontrar? Como más frecuentemente, un paciente con crisis asmática, ¿cómo va a estar el CO2? Va a estar bajo porque va a estar en alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces va a botar CO2. ¿Qué pasa si ustedes le encuentran un CO2 normocápnico? Con 40.
ese es un signo de mal pronóstico, ¿no? Si está normocápnico, quiere decir que ya está comenzando a retener CO2, quiere decir que la obstrucción bronquial ya está haciéndose más severa. Entonces, si lo encuentran en insuficiencia respiratoria, tubo de frente, ¿no? Ya. ¿De qué más se van a guiar? Aparte de si el paciente está con trastorno de conciencia, está hablando, la sibilancia. Si ustedes escuchan las sibilancias claramente, generalmente son pacientes que no están con grave crisis, pero si escuchan un tórax silente, está cianótico y no se escucha nada, no les ha pasado todavía, ¿no? A mí se me ha pasado varias veces, es un paciente ya grave ya. Está grave ya, entonces debería ir a UCI. El factor de riesgo más importante para que un paciente regrese a UCI es que ya haya estado en UCI, ¿no? Todos los pacientes asmáticos que han estado en UCI tienen gran probabilidad de muerte en el primer año que han salido de alta, ¿no? Hay que tener cuidado, por eso tienen que ser pacientes controlados. Entonces esta tabla ya la van a leer con más detenimiento, más que todo para ver la gravedad del paciente asmático. ¿Cuál va a ser tu tratamiento para tu paciente? Es de la guía GINA también. ¿Ya? Entonces van a ser dos cosas. Son dos cosas. Tienen que ser las medidas complementarias y las medidas de rescate. Paciente asmático con crisis, oxigenoterapia. Tienes que dar broncodilator de acción corta. Nebulizarlo con salbutamol, darle fenoterol, darle corticoides sistémicos, ¿no? Vamos a dar corticoides sistémicos, llámese hidrocortisona, dexametasona, y lo vas a evaluar. ¿Cómo es así? Lo nebulizas por 3 veces y lo examinas. Si los sibilantes han bajado y si su saturación ha mejorado, estás yendo bien. Pero ¿qué pasa si sigue con la persistencia de sibilantes? Tienes que darle otra hora de nebulización. Si tu paciente, a pesar de que lo nebuliza, sigue con eso, tienes que ver medidas complementarias. Hay un medicamento que se ha estudiado varias veces, que es el sulfato de magnesio. ¿Ustedes saben cuál es el mecanismo de acción del sulfato? ¿Cómo ayuda a la broncolitación? Se usa bastante en emergencia. Tiene 5 mecanismos de acción broncodilatadora. Ya pues. Entonces el sulfato de magnesio es un antagonista de los receptores de calcio, provocando broncodilatación. También inhibe la liberación de histamina de los mastocitos. Va a actuar bloqueando la acetilcolina también, que interviene en la fisiopatología del asma. Y también también tiene 2 mecanismos más, la verdad no me acuerdo muchachos ahorita, pero sirve también como un antiinflamatorio de la vía respiratoria, ¿ya? Entonces, el sulfato de magnesio, llámese endovenoso o inhalado, actúa bastante en lo que son las crisis asmáticas. Entonces, a todo paciente que llega a tu emergencia tienes que preguntarte, ¿realmente es un asma o es otra cosa? Tienes que ver qué factores de riesgo tiene o cuál es su estado de gravedad, viendo su estado de conciencia y examinarlo. Tú vas a decir si es algo leve para que le des terapia para tu casa, algo moderado para que lo nebulices, le des corticoides sistémicos, o es algo severo para que tu paciente pase a UCI, ¿no? ¿Alguna pregunta con lo que estás haciendo, muchachos? ¿Preguntas? Ya les comentaré en otra ocasión.